Curso de segundo grado de formación comunitaria. Tercera parte. La acción santificadora de la Iglesia. Curso de vida interior. La buena cosecha. Lecciones de la 14 a la 19. Lección número 14. El Espíritu inhabita su Iglesia. La vida cristiana es efecto de la gracia e imposible sin ella. De todo lo antes dicho podemos hacer un resumen. La Iglesia avanza en la historia, entre las persecuciones del mundo, que solo contempla en ella lo visible, y nosotros las consolaciones de Dios invisible, siendo a la vez realidad de salvación, comunidad espiritual de fe, esperanza y caridad dentro del misterio. A la vez, es instrumento visible de salud, sociedad externa dotada de órganos jerárquicos y de bienes terrenos. En otras palabras, la historia y el misterio se entretejen para ir produciendo la salvación hasta el fin de los tiempos. En su dimensión del misterio, la Iglesia contiene la santidad, que es la comunión con Dios, que la configura y la hace crecer a través de los tiempos hasta que llegue a su consumación escatológica. La palabra santo nos da a entender aquello que, constituyendo el sumo bien, por su superioridad y su dignidad, es separado, secreto, inaccesible, intocable, inviolable, y que por esencia es puro y no se mezcla con lo inferior, firme e indeficiente en su integridad. Hablamos de la esencia de Dios. Pero a nivel humano, la palabra santidad significa relación con su Dios. Su conocimiento proviene de la revelación del Antiguo Testamento, ya que desde que el hombre experimentó su inevitable limitación y lo breve de su vida, sintió la presencia de ese Dios capaz de dar la vida a seres nuevos y de rescatar a la criatura de las garras inexorables de la muerte, para darle nueva vida en un más allá que satisface las ansias de inmortalidad con que todos venimos a este mundo. Por eso creemos que Dios es, en primer lugar, poder de dar nuevas vidas, con poder de vida perdurable. A la luz de la fe, se presenta como un ser trascendente, separado y superior, que no admite contacto. Así nos lo narra Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 5, donde dice: No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En segundo lugar, un ser superior. Así lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 25 y 26, donde nos relata: ¿Con quién me asemejaréis y seré igualado? Dice el santo. Alzad a lo alto los ojos y ved. ¿Quién ha hecho esto? El que quiera salir por orden al ejército celeste, y a cada estrella por su nombre llama. Gracias a su esfuerzo y al vigor de su energía, no falta ni una. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En tercer lugar, un ser terrible. Así nos lo dice el profeta Isaías capítulo 8, versículo 13. A Yahvé Sebaot, a ese tened por santo. Sea él vuestro temor y él vuestro miedo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En cuarto lugar, el ser que no tiene medida. El mismo profeta nos lo refiere en el capítulo 6, versículo 3. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En quinto lugar, tenemos que es un ser purísimo. El mismo profeta nos lo refiere en el capítulo 6, versículo 5. Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot ha visto mis ojos. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Y en sexto lugar, tenemos que es un santo en el misterio admirable, insondable y enceguecedor que es su plenitud desbordante, que llena el universo de su gloria, a quienes los serafines alaban velando su rostro. El mismo profeta Isaías en su capítulo 4, versículo 8 nos lo refiere. Se gritaban el uno al otro, Santo, 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 que dice Isaías y San Juan repite en el Apocalipsis también. Los cuatro seres tienen cada uno 6 alas y están llenos de ojos de todo alrededor y por dentro. Y repiten sin descanso día y noche. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces que la santidad, pues, significa a la vez el ser de Dios, la comunicación de Dios y la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios es la capacidad que tiene Dios de hacer partícipes a sus criaturas de su misma santidad. En otras palabras, los hombres, por la bondad y misericordia de Dios, pueden llegar en alguna medida a obtener una semejanza con Dios, ya no solo por su inteligencia y voluntad, sino también por la capacidad de afinidad al bien divino que llevamos dentro y llamamos santidad. Un enamoramiento del bien que es el sumo bien de Dios. Eso es la perfección a la que ha de tender el hombre para asemejarse a su Padre que está en los cielos. Siendo Dios eterno, interviene poderosamente en el tiempo y en la historia. Revela así sus designios misteriosos y salva a quien le place, realizando su obra según su voluntad, sin que nadie pueda impedirla, haciéndose reconocer como el único. Así nos lo refiere el profeta Isaías en su capítulo 40, versículos del 8 al 10. Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que así desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. No temas, que contigo estoy yo, no receles, yo soy tu Dios. Yo te he rebustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y sin embargo, este Yahvé, cuya grandeza en todos los órdenes tiene su mayor manifestación en el Sinaí, es un Dios sumamente dulce, sumamente tierno, extremadamente delicado y bondadoso para aquellos que le temen, que le aman y se le entregan. Así nos lo refiere el Salmo número 34, versículos del 9 al 12. Gustad y ved qué bueno es Yahvé. Dichoso el hombre que se cobija en él. Temed a Yahvé vosotros, santos cuyos que a quienes le temen no les falta nada. Los ricos quedarán pobres y hambrientos, mas los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé voy a enseñaros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, ese Dios santísimo y perfectísimo en todos sus atributos ama al hombre y amándolo quiere compartir con él bondadosamente su vida, que es la santidad. Para ello el hombre tendrá que ser justificado después de la caída original. Los judíos defendían la idea de que ellos eran justificados por la ley y solo por ella. Para San Pablo, en cambio, la ley es tan solo el beneficio de la advertencia de una serie de normas morales que el hombre ya trae inscritas en su interior. Así nos lo narra en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, donde dice, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y continúa el apóstol manifestando cuál es la verdadera fuente de toda justificación. Así nos lo narra en su capítulo 3, versículos 23 al 24 de su carta a los romanos. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo la acción de la gracia divina que Cristo nos consiguiera por medio de su pasión, muerte y resurrección es capaz de hacer de nosotros un hombre nuevo. San Pablo presenta la participación en la salvación como una renovación que penetra hasta lo más profundo del ser. El cristiano es un hombre nuevo edificado sobre las ruinas del hombre viejo, del pecador. Esta participación en la salvación tiene como un principio activo en nosotros la crucifixión del hombre viejo y la destrucción del cuerpo del pecado, para poder llegar a la semejanza de Cristo. Así nos lo refiere el mismo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 10 al 11, donde dice: Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La santificación por el bautismo. En definitiva, el hombre nuevo no es sino Cristo del que nos revestimos en el bautismo por una completa sumisión a su influencia. El mismo San Pablo, a su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 27 y 29, nos lo refiere de esta manera. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo viejo ya pasó y se ha hecho lo nuevo. Se ha producido una regeneración, una renovación en el Espíritu Santo que conduce a la progresiva formación de Cristo en el cristiano por medio de una especie de parto natural. Así nos lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Concretando, el hombre queda justificado por medio de la comunicación totalmente gratuita de la justicia de Dios, que no solamente hace cesar en el alma el estado de pecado, sino que ciertamente la santifica. Por la fe y el bautismo, el cristiano entra en una unión íntima y de vida sobrenatural con Cristo. Es la unión a que el Padre nos predestinó al crearnos, y aún antes de crearnos. Así lo vemos en su primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Él los fortalecerá hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la unión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Cristo Jesús, toda la vida cristiana, en su aspecto profundísimo, consiste en imitar a Cristo. Y San Pablo aprovecha cualquier ocasión, aún la del saludo, para recordárnoslo. Por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: Sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí cómo las tres divinas personas actúan en la santificación del hombre. Cuando el cristiano se encuentra libre de pecado, el cristiano está en Cristo
gracias a los méritos del mismo Cristo. Pero su unión con Cristo se realiza por el don del Espíritu Santo, de lo que resulta la adopción filial del Padre. En otras palabras, los creyentes viven del Espíritu enviado por Jesucristo resucitado y por el Padre, que los ha adoptado como hijos, enviándoles el don del Espíritu Santo. Así nos lo narra San Juan en su capítulo 16, versículo 13, donde dice: Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De este modo es la Santísima Trinidad inhabitando en nosotros, la que nos comunica la santidad, su vida divina. Por lo que una sola es la tarea por Cristo encomendada a su Iglesia, nuestra salvación. Esa es su única misión, y todo cuanto la Iglesia en orden a ese fin realice es secundario para ella. Para esto conviene hacer conciencia actual en nosotros de lo que es la Iglesia. Somos nosotros, el pueblo de Dios. Así, estas dos ideas se resumen en esto. Nosotros los cristianos reunidos en la Iglesia hemos de ser para Dios el instrumento de salvación del mundo según el designio del Padre, el mandamiento último de Cristo y el impulso del Espíritu Santo. No de otra manera habrá de santificarse la humanidad. Veamos lo que a este respecto nos dice el Concilio Vaticano II en su constitución dogmática, Gaudium et Spes, donde nos dice en su numeral número 3, el concilio, testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios, congregado por Cristo, no puede dar prueba de mayor solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarándoselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay que renovar. El mismo Sagrado Concilio en su constitución Sacrosanctum Concilium nos enseña acerca de cómo ha de ser realizada la obra de la salvación, que se identifica con la actividad esencial de la Iglesia. Así lo vemos en su numeral número 6, donde nos dice: por esa razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Es pues entonces el Espíritu Santo el factor de la obra de la Iglesia desde el principio de la existencia de ella y de su actividad apostólica. En el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II nos indica: para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo, para que llevara a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí misma. El Espíritu Santo obraba ya sin duda en el mundo antes de que Cristo fuera glorificado. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. La Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Comenzó la difusión del Evangelio por la predicación y fue por fin prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad, es decir, la universalidad de la fe por medio de la Iglesia de la Nueva Alianza, que habla todas las lenguas y comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión del Babel. Esta inhabitación y santificación dentro del misterio de Dios invisible tiene una manifestación visible en la unión de todos los pueblos, a los cuales precisamente había dispersado el pecado desde la Torre de Babel. Sigue más adelante el decreto Ad Gentes,
donde nos dice: el Espíritu Santo unifica a la comunión y en el misterio provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos a toda la Iglesia a través de todos los tiempos, vivificando a la manera del alma las instituciones eclesiásticas e infundiendo en el corazón de los fieles el espíritu de misión que impulsó a Cristo. Analizando la obra santificadora del Divino Espíritu en forma esquemática, diremos que el Espíritu Santo obra dentro de la Iglesia al modo de alma. Primero, une lo que se hallaba disperso por el pecado. Segundo, ha de ser de este sentido de catolicidad a la que la Iglesia, al congregar a los hombres sin distinción de nacionalidades, razas ni lenguas. Tercero, unifica en la comunión. Ya no tan solo congrega, sino que hace uno a todos los miembros de la Iglesia. Es la comunión de los santos en torno a Cristo y cristificados. Cuarto, infunde en los cristianos, a imitación de su divino modelo Cristo, el espíritu de servicio por el medio de los ministerios. Quinto, del espíritu de servicio se sigue la distinción de ese servicio según la jerarquía y los carismas otorgados por el mismo espíritu. Sexto, si Cristo instituyó la jerarquía de los apóstoles, es a la influencia del Espíritu Santo a la que se debe que la jerarquía sea viva y actuante, eficaz e inerrante. Séptimo, el impulso misionero de la Iglesia toda y de cada uno de sus miembros en lo individual proviene de la acción interior del Espíritu Santo, en la Iglesia toda y en cada uno de sus miembros. Termina el decreto Adyentes en su numeral 4 advirtiendo que a veces también se anticipa el Espíritu Santo visiblemente a la acción apostólica, de la misma forma que sin cesar la acompaña y dirige de diversas maneras. Con estas últimas palabras nos quiere advertir el Concilio Vaticano II que debemos estar atentos a la actividad vivificadora y de guía que ejerce el Paráclito, pues en ocasiones, aún antes de que entren en actividad apostólica los miembros de la Iglesia, Él, adelantándose, desciende sobre los hombres, los ilumina, los mueve, los vivifica y así los prepara para su ingreso a la Iglesia. Eso sin menoscabo de seguir guiando directamente a su Iglesia por medio de su acción visible o no sobre los miembros de la jerarquía. Conviene tener siempre presente que en el Espíritu Santo no hay contradicción, por lo que si algo no funciona, necesitamos paciencia, dejar más lo humano y abrirnos más a la acción del Santo Espíritu. Resumiendo, la palabra santo corresponde esencialmente a Dios en absoluto. La palabra santo se aplica a los hombres con limitación, reconociendo de que Dios participa en el hombre la santidad. El Dios santísimo, terrible y omnipotente, sorpresivamente para sus criaturas, es dulce, amoroso y tierno a los que le invocan. Siendo la santificación justificación, no es el hombre justificado por la ley, sino por la obra de la gracia. La santificación nos viene por Jesucristo a impulso del Espíritu Santo como determinación del Padre para salvarnos. Si atendemos a la acción misteriosa, invisible del Espíritu Santo, lograremos nuestra santificación. Reflexiones personales. ¿Soy dócil a la acción del Espíritu Santo? ¿Sé examinar los signos exteriores y escuchar la voz interior que de continuo pueden mostrarme la voluntad de Dios sobre mí? ¿Estoy atento a las indicaciones de la jerarquía? Creo firmemente en que el Espíritu Santo dirige a la autoridad eclesiástica, a la que Cristo confirió el magisterio, la santificación y el gobierno de su Iglesia.
¿Cómo respondo a la munición del Divino Espíritu que me invita a de continua a convertirme en instrumento de salvación? ¿Sé sentir la unidad y la universalidad de la Iglesia y lo vivo? Resolución. Espíritu Santo, Señor mío, ayúdame a ser dócil a tus impulsos, decidido a seguirlos, eficaz en su realización. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra lección número 14. Veremos a continuación nuestro glosario. Palabra escatológica. Proviene del escatológico, que es lo que sucederá al final de los tiempos. Palabra indeficiente, que no puede faltar o pueda fallar. Santidad. Significa esa relación con Dios. Palabra irreprensibles, que significa que no se puede reprender. Palabra inhabitación. Significa habitar en lo más recóndito, haciéndose uno parte del otro. Palabra catolicidad. Significa universalidad. El documento llamado Gaudium et Spes y Sacrosanctum Concilium son constituciones dogmáticas resultantes del Concilio Vaticano II, donde se reformó la Iglesia. El decreto Ad Gentes también es un decreto que sale, pero es ya no tiene el título de constitución dogmática, que es el título más alto en un documento eclesiástico, sino que es algo simplemente como para declarar o exhortar de esta manera, ¿no? O sea, en este caso, pues nos habla el Ad Gentes de cómo debemos de vivir en el Espíritu Santo para la mayor gloria de Dios. Palabra inerrante, que quiere decir libre de error. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de esta parte de lo que es el don de la inefabilidad del Papa. Es decir, que cuando él está dando cátedra, o lo que se le conoce comúnmente como de ex cátedra, eh, ahí el Espíritu Santo está hablando directamente por él y ahí se dice que todo su mensaje está libre de error, libre de equivocación, ¿verdad? A continuación, hermanos, veremos el cuestionario de esta lección. Pregunta número 1. Cuando decimos que Dios es santo, ¿qué cualidades suyas queremos expresar? Pregunta número 2. ¿En qué se parece el hombre a Dios cuando adquiere la santidad? Número 3. ¿Por qué no es la ley, sino la vida interior del hombre lo que lo santifica? Pregunta número 4. ¿De qué modo se realiza la santificación nuestra con la unión con Cristo y cómo solo unidos a Cristo podemos santificarnos? Pregunta número 5. Indica qué quieres decir que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y cómo es que la anima. Y bueno, pues si tú quieres conocer más o profundizar más acerca de este tema, te invitamos a que conozcas el Catecismo de la Iglesia Católica en los siguientes numerales. Del 216 al 221, del 258 al 263, del numeral 823 al 826.
del numeral 733 al 734, del 739 al 741, del 2003 al 2004, del 2024 al 2029. Y es así como concluimos el estudio de nuestra lección número 14 del segundo grado de Escuela de Pastoral. Muchas gracias, hermanos Luz y Sal, reunir y servir.